Ha llegado el momento de hablar de 28 años después, El Templo de Huesos, una película que me dejó profundamente impresionado, ya sea por su brutalidad, sus personajes memorables, giros narrativos o decisiones que honestamente era imposible anticipar. Hay muchísimo de qué hablar, así que no perdamos el tiempo. Discutamos sobre los personajes, las decisiones creativas de esta nueva entrega, las grandes sorpresas, algunos puntos negativos que no se pueden ignorar y por supuesto el rumbo que toma esta franquicia. Antes de continuar, aviso, este video está lleno de spoilers, no es mi intención arruinarte la experiencia, así que si no has visto la película ve al cine, disfrútala y luego regresas. Aquí se quedará la reseña esperándote. Quienes ya la vieron, continuemos. Esto es Cine Revuelto, bienvenidos. La película inicia exactamente después de los acontecimientos finales de Exterminio la Evolución, con la aparición de los Jimmys y su encuentro con Spike. En términos generales, Spike es secuestrado de cierta forma por este grupo satánico liderado por Sir Jimmy Crystal, obligándolo a encontrar la manera de escapar antes de que las cosas se salgan completamente de control. Paralelamente, el Dr. Ian Kelson, aislado en este inquietante templo dedicado a la muerte, comienza a desarrollar una relación tan extraña como fascinante con Samson, el zombie alfa. A través de esta convivencia, Kelson empieza a hacer descubrimientos cruciales sobre el virus que ha devastado al mundo. Todo avanza de forma aparentemente contenida, hasta que el encuentro inevitable entre el doctor y el líder satánico finalmente ocurre, y el desarrollo de ese momento, me atrevo a decirlo, es algo que absolutamente nadie vio venir. Esta vez no voy a dejarlo mejor para el final, hablemos de los personajes. Definitivamente el personaje que se roba la película es el Dr. Kelson, interpretado de forma magistral por Ralph Fiennes, quien probablemente nunca ha estado mal en una película. El carisma que le imprime al personaje es impresionante. Hay una carga emocional muy particular en su interpretación. Kelson es un hombre contenido, introspectivo y extravagante, pero aún así profundamente humano. Mucho de esto viene también del guión. Sus diálogos a veces rozan lo poético, lo que lo convierte en un personaje atípico dentro de una saga tan visceral como esta. Kelson no es un héroe tradicional ni tampoco un sabio iluminado. Es un hombre cansado, rodeado de muerte, que decide aferrarse a la curiosidad y a la compasión como último acto de resistencia, y eso lo hace fascinante. Cada línea que dice parece cargada de significado, no porque busque ser grandilocuente, sino porque nace desde alguien que ha visto demasiado y aún así decide no rendirse del todo. Su arco narrativo es sin duda lo mejor de la cinta, y aquí es imposible no mencionar a Samson, el alfa con quien desarrolla una improbable amistad. El crecimiento de esta relación se siente genuino, sorprendente pero a la vez coherente con el mundo que habitan, y eso no era nada fácil de lograr. Estamos hablando de una franquicia cruda, sangrienta, despiadada, y aún así consigue que la amistad entre un doctor solitario que vive en un templo hecho de huesos y un infectado alfa musculoso resulte completamente creíble. Lejos de romper el tono, estos momentos nos entregan las escenas más memorables y emotivas de la película. ¿Acaso ha tenido alguna vez la palabra Moon un significado tan importante en el cine? El momento en que la película nos muestra el surgimiento de una suerte de conciencia en Samson está desarrollada de forma magistral. Primero, porque jamás imaginé que este sería el rumbo que tomaría este arco narrativo, y segundo, por la delicadeza y belleza con que se retrata. Son momentos profundamente humanos, incluso cuando involucran a un monstruo, dicho entre comillas. Más adelante, cuando tengamos las escenas en mejor calidad, valdrá la pena analizarlas plano a plano. Por ahora basta decir que son momentos sublimes, que culminan en esa escena dentro del vagón del tren, que está tan cargada de emoción como de adrenalina. Pasando al otro gran arco narrativo, tenemos la historia de Spike y Jimmy. Exploramos más a fondo qué es lo que mueve a este temible villano, el cual resultó ser un poco más patético de lo que imaginé. Y no lo digo como algo negativo, sino refiriéndome al sentido dramático que se buscó imprimirle a su personalidad. Jimmy es un ser
ser despreciable, sí, pero también es un producto de una infancia rota, marcada por el trauma, que lo llevó a convertirse en una criatura obsesionada por el poder, el control y la destrucción. Tergiversa su crianza católica, la mezcla con simbolismos satánicos y construye una fantasía donde él puede sentirse importante en un mundo que en realidad lo aterra profundamente, aunque jamás se atreva a aceptarlo. Jack O'Connell vuelve a demostrar que tiene madera para convertirse en un villano icónico. Ya lo vimos en Eden Lake, recientemente en Sinners y ahora aquí. Su interpretación es magnética, porque no se toma al personaje con solemnidad absoluta. Es una amenaza real, sí, pero también alguien a quien podemos despreciar, no solo temer. Con Jimmy, uno de los temas centrales de esta franquicia vuelve a salir a la superficie. Los verdaderos monstruos no siempre son los infectados. Desde la primera película de Exterminio se ha insistido en que bajo presión extrema, el ser humano es capaz de horrores aún mayores. Esta saga siempre ha sido una reflexión sobre la maldad y cómo emerge cuando las estructuras sociales colapsan. Sin embargo, también es capaz de presentar un contraste poderoso. Por un lado tenemos a Jimmy, dominado por la locura, el resentimiento y la necesidad de imponerse. Por el otro, a Kelson, un hombre capaz de sentir compasión incluso por un infectado que puede arrancar las cabezas de sus víctimas con sus propias manos. Esa compasión es, irónicamente, lo que abre la puerta a una posible cura, a la salvación de alguien que todavía puede llamarse humano. Al observar a ambos personajes, el discurso de la saga evoluciona. Si en Exterminio la evolución había una lectura más cercana a la violencia como una herramienta necesaria para sobrevivir en un mundo donde es requerida, aquí la película se adentra en un terreno más complejo. No se trata simplemente de religión contra ciencia, algo que muchos podrían creer. Ese debate sería demasiado simplista, sobre todo cuando el principal representante de la religión es alguien tan distorsionado como Jimmy. Más bien, creo que la película habla de razón contra locura, de compasión contra desesperación, o incluso de la capacidad de entender al otro frente a la necesidad de destruirlo. No es tanto fe contra conocimiento, sino del hecho de que prevalezca la humanidad ante el caos. Kelson no busca imponer una verdad, busca comprender. Jimmy, en cambio, necesita creer en algo absoluto porque no soporta el caos que lo rodea. Ahora bien, si tengo que señalar algún punto negativo, este sería Spike. No porque sea un mal personaje ni porque Alfie Williams haga un mal trabajo, sino porque narrativamente ya no tiene mucho que aportar. Se convierte en un personaje pasivo, cuyas acciones rara vez impulsan la trama. Lo seguimos durante bastante tiempo y sin embargo muchas de sus decisiones no tienen repercusiones reales. Eso para mí es un error de guión, especialmente en una película donde casi todo lo demás está extraordinariamente engranado. Aún así es un defecto menor, que con el tiempo probablemente me pese menos. Pasando al apartado creativo, la directora de esta entrega es Nia Da Costa, quien toma el relevo de Danny Boyle, y déjenme decirles algo, su trabajo es más que sobresaliente. Da Costa logra conectar esta secuela con las anteriores, pero también le imprime una identidad propia. Visualmente es muy distinta, probablemente la más bella hasta la fecha, alejándose de la energía caótica característica de Boyle, y sorprendentemente no es algo que haya extrañado. Su mirada es más introspectiva, más contemplativa y encuentra un balance muy fino entre la brutalidad y lo emocional. La música corre a cargo de Hildur Jónadóttir, quien compone una banda sonora más solemne, más pesada emocionalmente, pero que sabe estallar cuando la historia lo requiere. Y hablando de música, el soundtrack es simplemente fenomenal. Desde Radiohead hasta Iron Maiden, cada canción eleva las escenas a una poesía cinematográfica que jamás pensé ver en esta franquicia. Mucho se hablará sin duda de la escena en la que Ralph Fiennes finge ser el diablo haciendo playback de The Number of the Beast. Es una secuencia cargada de energía, con un Ralph Fiennes completamente desatado en modo Nicolas Cage, pasándosela increíble, y nosotros también desde la butaca. Sé que hay decisiones en esta película que no serán del agrado de todos, pero yo agradezco profundamente al escritor Alex Garland la osadía de salirse del molde. ¿Quién esperaba que el clímax de la película fuera un doctor fingiendo ser el diablo frente a un culto satánico mientras suena Iron Maiden? Nadie. Y justo ahí está la magia. Garland subvierte expectativas, crea momentos inesperados y aún así dota a la historia de una emotividad genuina.
La película no se entrega por completo ni a la locura ni al sentimentalismo. Encuentra un punto medio donde convive la introspección con la violencia explícita y los litros de sangre. Tal vez no es lo que muchos esperaban, pero es una película atrevida, distinta, que se siente escrita por una mente humana y no por una fórmula. Y eso es algo que siempre voy a defender y celebrar en una sala de cine. Ya para cerrar, hablemos de algo que llevamos esperando mucho tiempo: el regreso de Jim, el personaje de Cillian Murphy. Su aparición es sencilla, tranquila, contenida, y aún así al verla solo quería saltar de emoción. Esta aparición del personaje hace una rima perfecta con la primera película. En aquel entonces, Jim fue rescatado por un padre bondadoso y su hija. Ahora él y su hija rescatan a alguien que necesita ayuda. Ya veremos si esa es la única rima que se tendrá con aquella película. Pero bueno, con esto se confirma su participación en la tercera entrega, aunque es imposible saber hacia dónde se dirigirá la historia. Sea cual sea el camino, yo estoy completamente dentro. Hasta aquí llega este comentario sobre 28 años después, El Templo de Huesos. Una película que curiosamente entre más la pienso, más me gusta. Ahora díganme ustedes qué opinan de la película y qué esperan de la siguiente entrega. Los leo en los comentarios. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y compartir. Nos vemos hasta la próxima.